Venezuela 101. Bienvenidos a un nuevo episodio de Venezuela 101. Les habla Melanio Escobar. Y por acá, Miguel Pizarro. A propósito de esta temporada especializada en la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, y para hablar acerca del registro electoral de los venezolanos en el exterior, hoy nos acompaña Elisa Trota Gamos. Bienvenida, Elisa, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. No, por favor. Elisa es diplomática y abogada especialista en Derecho y Políticas Internacionales de la UCB, vive en Argentina desde el 2011 y en 2018 fundó la ONG Alianza por Venezuela. Esto para apoyar integralmente a los migrantes venezolanos en Argentina. Y en 2019 fue nombrada embajadora de Venezuela en Argentina del gobierno interino. Desde el 2020, Elisa coordina diversas iniciativas para ayudar a miles de venezolanos que se encuentran en situación de vulnerabilidad y fundó el Foro Argentino por la Defensa de la Democracia. También es miembro de la directiva de distintas fundaciones como la Fundación Federalismo y Libertad, en donde se encarga de ser la directora de programas internacionales, democracia y derechos humanos. Elisa, según el último corte del registro electoral que data del 2022 hasta el mes de marzo de este año, solo 107.800 venezolanos estaban registrados en representaciones diplomáticas en el exterior. Considerando que son más de 7.7 millones de migrantes venezolanos en el mundo y haciendo la salvedad que no todos se encuentran en edad de votar, ¿cuál es tu opinión sobre estos números y a qué se deben estas cifras tan bajas? En principio decirles que seguramente somos muchos más venezolanos en el exterior. De hecho, Tomás Páez, que es el presidente del Observatorio de la Diáspora Venezolana, da una cifra actual de migrantes y refugiados de Venezuela de 8.8 millones. Y además de esto, tomando en cuenta que por día huyen miles y miles del país, creo que pronto, lamentablemente, seremos 9 millones, que es el 30% de la población, es decir, un país fuera de un país. De este número que es exorbitante, que es tremendo, que es una locura, al menos 5 millones de venezolanos estamos en condiciones de votar, es decir, somos mayores de 18 años. Y si lo comparamos, como dices, con esta cifra de 107.878, es algo que realmente no tiene sentido. Pero sabemos que esto es algo que ha sido así únicamente por una decisión política. Que los venezolanos en el exterior no puedan participar en procesos electorales responde simplemente al deseo de quienes están en el poder. Que no se nos permita votar, que no se nos permita expresarnos, que no se nos permita participar y finalmente que no se nos permita elegir forma parte de esta política de quienes están al mando del régimen. Gracias, Elisa. Ahora, precisamente en base a esta decisión política, ¿no? El Consejo Nacional Electoral anunció que el registro electoral para la elección de julio de este año iba a estar abierta desde el 18 de marzo hasta el 16 de abril. Sin embargo, fue muy claro que hubo muchas irregularidades en el exterior. De hecho, no en todos los países y en todas las ciudades se llevó a cabo este proceso. Vimos que cerraron el consulado en Ecuador, vimos que en distintas ciudades de forma arbitraria se inventaron recaudos que no estaban en la ley. Y además, yo creo que Argentina resume muy bien en un solo país una síntesis de la violación de los derechos políticos de los migrantes y refugiados venezolanos. Entonces, tu modo de ver es cómo debió haber funcionado este proceso y cómo funcionó en la realidad hoy en día. Sí, empiezo por la segunda parte. En efecto, este proceso no ocurrió en todos los países donde hay venezolanos. Además, en los países donde efectivamente se abrió el registro electoral, lo hicieron con 2 semanas de retraso, con lo cual hubo solo de manera efectiva 2 semanas del proceso de registro. Y no conforme con este retraso, que fue evidentemente completamente intencional, el proceso fue sumamente lento. En el caso de Argentina, apenas había una sola máquina, lo que hizo que por persona más o menos se tardaran entre 15 y 20 minutos y que en total alrededor de 40 personas al día solo pudiesen inscribirse. Además de eso, hay que sumar todos los requisitos que van en contra de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que no los exige la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que tienen que ver con la residencia permanente, con tener el pasaporte vigente. Esto, por supuesto, hizo que muchísimas personas ni siquiera pudiesen optar a inscribirse. Así que por ahí también estaban dando un golpe de sacar a cientos de miles de venezolanos la posibilidad de inscribirse.
Además de Argentina, en donde de hecho hubo colas, era impresionante, Miguel, Milanio, de ver personas desde las 4 de la mañana esperando para inscribirse, días de lluvia, personas además llevando café para acompañar a quienes estaban en ese proceso. Además de Argentina, tuve la oportunidad justamente esos días de viajar a Montevideo y pasé por la embajada venezolana allá y hablé con varios venezolanos que también me decían que los requisitos que le ponían eran totalmente absurdos. Por ejemplo, pedían que al menos tuviese el documento uruguayo 1 año de vigencia y 3 años previo al vencimiento. Y esto solo lo pueden hacer las personas en Uruguay que ya adquirieron el estatus de ciudadanos, no los residentes. También, obviamente, lo hacen con toda la intención de que pocos pudiesen registrarse. Y creo que todo esto es apenas parte del sistema que han hecho para evitar que la gente pueda votar. Bueno, puesto que el registro electoral debería estar siempre abierto, y ahí vamos a la primera pregunta, ¿qué tendría que haber pasado? Este registro debería estar constantemente abierto, no solo dar un par de semanas y pocas horas con una sola máquina para inscribirse, porque imaginemos si esto hubiese sido así, si hubiese estado abierto, si hubiese habido más de una máquina, si las horas se hubiesen extendido en países como Colombia, como Chile, como Perú, como Argentina, donde hay tantísimos venezolanos que además demuestran constantemente su voluntad de poder inscribirse, de poder participar, lo que hubiese sido. Creo que no hay mejor persona para preguntarle cómo era el termómetro de la gente que a ti, que has pasado por todos estos procesos de monitoreo y acompañamiento de quienes deseaban poder actualizar sus datos o poder inscribirse en el registro electoral. Y es por eso que me gustaría saber, tú que estuviste ahí de codo a codo, ¿cuál consideras que es la percepción del venezolano en el exterior en términos incluso de movilización con respecto al voto? Y en el caso de este periodo en particular, ¿cuál fue la apreciación de las personas que deseaban inscribirse y se movilizaron y no pudieron? Y también aquellos que sirvieron como de pilar de apoyo para todos los que estaban tratando de participar. ¿Cuál crees que era la impresión? ¿Qué sentimiento había ahí? El venezolano definitivamente quiere votar, quiere participar, quiere que haya cambio, lo desea, lo necesita, lo visualiza. En Buenos Aires nuevamente hubo varios días de fila de gente desde la madrugada. De hecho, el viernes 16, el último día, a las 4 de la mañana ya había gente esperando. Como les dije, muchísimos estuvieron horas intentando registrarse. Y a pesar de que obviamente muchísimos no lo lograron, de verdad que la energía es espectacular. La exigencia era y sigue siendo, porque sigue siendo que prorroguen el proceso de inscripción para todos los venezolanos que están en capacidad de votar. Pero también todas estas personas que están en capacidad de votar entienden cuál es la naturaleza del régimen que enfrentamos. Y así saben que la tarea va mucho más allá del propio voto. Quienes no pudieron inscribirse quieren ayudar comunicando, quieren ayudar llamando a otros a participar, incluso informando a sus familiares dentro de Venezuela. Yo creo que hay definitivamente una esperanza que hace muchísimo tiempo no había, y es la de poder cambiar, de poder lograr la transición hacia la democracia. Y esa esperanza está en los venezolanos dentro de Venezuela, como lo vemos todos los días, y también fuera de Venezuela. Los venezolanos que están en el exterior, como ya les dije, están sumamente atentos a lo que está ocurriendo. De verdad que es impresionante, uno lo ve todos los días en los comentarios, en la gente en la calle. Buscan la manera que sea de informarse, de hablar, de saber qué oportunidad tienen para poder colaborar con ese cambio, ya sea a través del voto, que hoy es una posibilidad, una que hace mucho tiempo veían, o ya sea nuevamente ayudando, colaborando con quienes están yendo, organizándose. De verdad creo que la diáspora venezolana en general, y siempre hablo mucho de la Argentina, lo hago con mucho orgullo, es definitivamente un ejemplo de organización y es un ejemplo de activismo y del amor que le tenemos a nuestro país y por qué apostamos a esa transición democrática. Es totalmente contagiosa la energía de tu explicación, Elisa. Incluso aunque no hayamos estado en la cola del consulado en lo que empezaste a explicar, yo me trasladé a los
decenas de videos que vi de gente entre emocionado porque lo logró o entre llorando y pidiéndole a otros que hicieron lo que ellos no pudieron hacer por no haberse podido inscribir, ¿no? Ahora, ya para cerrar y combinando un poco varios temas, Elisa, Argentina, así como ha sido un buen lugar para resumir la violación a los derechos de los electores y de los migrantes venezolanos, también tiene cosas novedosas como la investigación en la justicia universal y el uso de jurisdicciones de justicia diferente para investigar violaciones de derechos humanos. Tú como fundadora y como activista en varias organizaciones, ¿qué crees que podría hacer la comunidad internacional, las organizaciones internacionales y nacionales para ejercer presión y para ayudarnos a seguir alzando nuestros reclamos y buscando mejores oportunidades, ¿no? Mira, yo creo que lo primero es entender que frente al avance del autoritarismo en el mundo, la única posibilidad que tenemos quienes creemos y trabajamos por la democracia es unirnos. Esto como base. Esto, por supuesto, significa afianzar y fortalecer la democracia en los países donde hay, pero también luchar junto a todos los pueblos oprimidos para lograr la libertad en los países donde no las hay. Y esto lo digo, tal vez suena, muy generalizado, pero creo que la conciencia que tenemos que tener los ciudadanos y por supuesto quienes están a cargo de la toma de decisiones en este sentido es fundamental. Y eso, por supuesto, incluye alzar la voz en situaciones como la de Venezuela. Alzar la voz para que las elecciones sean medianamente competitivas y reales. Que la gente pueda no solo votar, sino elegir. Que haya observación internacional y que, por supuesto, se respete el resultado. Alzar la voz para denunciar los abusos. Hay que exigir a todos los gobiernos de la comunidad internacional que también se pronuncien. No importa la ideología, porque cuando se violan derechos humanos no hay ideología que valga. Y en eso estamos trabajando constantemente. Yo creo que esto es importante que los venezolanos en general lo sepan. Cuando a veces uno ve un tuit, un comunicado de algún gobierno, de alguna persona políticamente importante, de alguna organización internacional, es fundamental reconocer que detrás de eso hay un esfuerzo de años, de activistas, de políticos, de personas que se han tomado el trabajo de informar y además de trabajar, porque por supuesto para nosotros lo que sucede en Venezuela es lo más importante, pero en el mundo están sucediendo muchísimas otras cosas más y muchas de las cuales no son buenas. Y lograr que Venezuela esté en la agenda, esté en el tapete, forma parte de la agenda de otros gobiernos y de los organismos internacionales, es un trabajo que hemos logrado conjuntamente activistas, políticos, defensores de derechos humanos y la comunidad internacional. Y para cerrar, contar un poco, tal vez de la manera más simple, esto que decías, Miguel, sobre la justicia universal específicamente en Argentina. La justicia universal en Argentina existe y creo que es uno de los pocos o tal vez el único país en donde existe sin restricciones. Es decir, que aquí se pueden investigar y juzgar crímenes de lesa humanidad como los que lamentablemente se cometen en Venezuela, sin importar dónde se hayan cometido y contra quién se hayan cometido. Y en ese sentido, en el 2023, en enero del 2023, en el marco de la cumbre de la CELAC, en donde tenía pensado el dictador Maduro visitar Argentina, desde el Foro Argentino por la Defensa de la Democracia, presentamos una demanda penal contra el régimen venezolano en los tribunales federales argentinos por crímenes de lesa humanidad. Además, posteriormente, y justamente porque Argentina tiene esta naturaleza jurídica tan importante que se presenta desde su constitución, la Fundación Clooney en junio también del 2023 presentó una demanda que sumó la petición de varias víctimas. Y hoy en día hay una solicitud para que ambas denuncias se investiguen en conjunto, para hacerlo lo más digerible posible. Hoy se están investigando en Argentina, además de, por supuesto, en la Corte Penal Internacional, crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Maduro. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Cómo nos incide esto a los venezolanos y a las personas que defendemos la democracia a nivel mundial? En entender que todas sus actitudes no son impunes, que los actos que cometen, que los crímenes de lesa humanidad, que las constantes violaciones a los derechos humanos, que las persecuciones, que los encarcelamientos, que las torturas, que los asesinatos
no van a quedar impunes y que el mundo cada vez se les va a hacer más chiquito. No van a poder transitar libremente como ellos pretenden hacerlo por el mundo, porque la justicia internacional existe y porque estamos trabajando constantemente por ello, y justamente es por eso que el año pasado, en el 2023, a Maduro le cayó la pretensión de poder visitar el suelo argentino. Precisamente por todo lo que comentas, Elisa, es que nos queda claro que el régimen de Nicolás Maduro ha puesto todas las trabas posibles para que los venezolanos no puedan ejercer sus derechos más básicos, como el de elegir, no solamente votar, como bien tú lo explicaste. Que se abran unas votaciones en Venezuela no significa que los venezolanos tendremos la capacidad de elegir, y mucho menos la diáspora, con todas las trabas para poder estar registrados, para poder actualizar los datos. Y es por lo que tú estás explicando, el tema de el alcance de la justicia, como se están moviendo en diferentes espacios internacionales, no le deja otra opción al régimen de Nicolás Maduro que atrincherarse dentro de Venezuela, siendo, entre comillas, el único espacio seguro que le queda. Y también quiero resaltar que tú dijiste algo que me llama mucho la atención, que lo sé sin siquiera estar en Argentina, sino por seguir tus publicaciones y por seguir la de otros compatriotas en suelo argentino, que la participación del activismo venezolano también es posible porque el país le ha dado las condiciones al migrante para legalizarse, para estabilizarse, para poder de alguna forma integrarse a la sociedad y poder dedicar tiempo a su país, para poder tener las herramientas necesarias para poder ser parte de movimientos activistas que le permitan volver a traer a la Venezuela la democracia. Que eso es un ejemplo que deberían seguir muchos países, no solamente de la región, sino del mundo, que mientras más facilidades se le da al migrante para poder integrarse a su sociedad, puede hacer más cosas para recuperar lo que está pasando en su país y eventualmente poder volver a él. Entonces yo creo que el camino para la democracia venezolana es empezando por darle las condiciones básicas a los migrantes para que puedan integrarse. Quiero agradecerte por todo el trabajo que haces, por todo el trabajo que has hecho y por supuesto por el que seguramente harás, y por haber estado hoy con nosotros, Elisa. Yo me quedo con 3 frases tuyas. Hay una que me gusta mucho, es: el venezolano quiere elegir y el venezolano quiere votar. Y de eso se ha tratado mucho de este esfuerzo, que a veces suena medio raro, pero sí, efectivamente, nosotros queremos enfrentar a una dictadura con mecanismos electorales. El segundo es que nosotros hemos reconectado con la esperanza. Y lo decía bromeando, pero tu anécdota del momento en el consulado, de la gente en las colas, creo que cualquiera fácilmente puede trasladarse a ese momento por todo lo que vimos en esos días. Y lo último es que frente a los autoritarismos, unión. Después veremos qué nos diferencia, después veremos dónde están los matices, pero frente a un adversario que viola derechos humanos y que es tan poderoso en muchas facetas, la respuesta es la unión y la unificación de todas las luchas en una. Así que gracias por acompañarnos en este episodio de hoy, Elisa. No, muchísimas gracias a ustedes, de verdad, por todo lo que hacen. Los sigo, los veo, los escucho, me emociona estar aquí con ustedes, lo digo sinceramente. Y sí, Argentina es un país maravilloso para migrar, porque creo que entienden efectivamente que nadie que sale de su país de la manera en que nosotros lo hacemos es porque así lo quiere, pero que estamos dispuestos no solo a recuperar la libertad de nuestro país, sino también a aportar al país que nos recibe. Así que gracias nuevamente, y estoy segura que nos estaremos viendo en muchísimos otros espacios, porque viene una tarea muy ardua por parte de todos y tenemos que mantenernos unidos y claros, más allá que a veces uno diga, ay, pero volver a esperanzarme, y claro que sí, vale la pena hacerlo una y mil veces. Gracias, de verdad. Así es, seguimos. Muchas gracias, Elisa. Ahora, además de nuestras redes personales @Miguel_Pizarro y @MelanioBar, también puedes seguirnos en Instagram como @Venezuela101_. Recuerda que puedes oírnos a través de Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y YouTube. Venezuela 101.